Saludos, bendiciones, queridos hermanos, hermanas. Queridos, qué bueno que siempre están ahí con nosotros, que siguen este espacio, miércoles de formación, ese espacio de formación, de estudio, de profundización sobre la oración, sobre lo que es el designio de Dios en nosotros. Y estuvimos viendo a través de este medio, este espacio, miércoles de formación, en esa dimensión sobre la oración. Hoy vamos a ver entonces y vamos a iniciar hablando sobre lo que es el misterio pascual dentro en el tiempo de la iglesia, la liturgia, todo lo que tiene que ver la acción de Cristo en la iglesia, en la liturgia, cómo está presente Él en los sacramentos, toda esa parte vamos a empezar hoy y vamos en los miércoles sucesivos a ir cada día avanzando en este contexto, que es una experiencia de formación. Lo primero que tenemos que partir es hablando sobre lo que es la economía de la salvación, es decir, el proyecto de salvación de la humanidad. Saber que este proyecto de Dios en la iglesia inició en Pentecostés. El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la iglesia se manifiesta al mundo. Es la primera manifestación de la iglesia al mundo en Pentecostés. Recordemos los apóstoles, ahí empezaron, salieron a hablar de las maravillas de Dios ese día de Pentecostés. Ahí inició ese proyecto de anuncio, de evangelización, la presencia de la iglesia, que se fue haciendo presente y manifestándose al mundo a través de María y los apóstoles, que llenos del Espíritu Santo empezaron a proclamar y hablar de las maravillas de Dios. Esa experiencia de salvación que Dios nos ofrece se manifiesta no solo en las personas, en los apóstoles, en María, en aquellos que personalmente abrazan ese proyecto inicial, sino en toda la iglesia, en todos aquellos que a lo largo de la historia pues vamos uniéndonos. Ese don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, el tiempo de la iglesia. Primero recordemos, estaba el tiempo del anuncio, la predicación de Jesús, el anuncio de los milagros, los signos, ese tiempo de la presencia de Dios en medio de la comunidad que se iba haciendo presente, que iba caminando en medio de ellos. Ahora se inaugura ese tiempo de la iglesia y durante el cual Cristo se manifiesta. Cristo manifiesta, se hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de la iglesia. O sea, Cristo no se hace indiferente, no es que se aparta, no es que tampoco desaparece la figura de Cristo, no. Claro, ya a través de la iglesia, inicialmente en ese proyecto de salvación era Él actuando, haciendo las obras. Ahora Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de la iglesia hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, verso 26. Esa obra que se va a hacer presente hasta que Él venga. De manera que durante este tiempo de la iglesia, Cristo vive y actúa en su iglesia. Cristo vive y actúa en su iglesia. Y con la iglesia, ya de una manera nueva, de una manera diferente. Fíjense, queridos hermanos, durante este tiempo de la iglesia, Cristo vive y actúa en su iglesia y con ella. O sea, vive en la iglesia y con la iglesia. No la desampara, no la deja sola, no se hace indiferente, sino que Él está ahí. Él está presente. Vive y actúa en la iglesia y con la iglesia de una manera nueva. La propia de ese tiempo nuevo, claro está. Antiguamente empezó actuando de manera directa a través de la evangelización, el anuncio del reino, como él mismo lo proclama en el Evangelio de San Marcos, capítulo primero, verso del 12 al 15. El plazo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca.
conviértanse y crean en la buena nueva. Esa experiencia del anuncio que Cristo mismo hace, todo este proyecto de salvación que ya va anunciando, pero ahora de una manera nueva, de una manera diferente, a través de la iglesia, esa manera propia de este tiempo nuevo, ahí Cristo va actuando y se va manifestando en la iglesia y dentro de ella. Actúa por los sacramentos, claro está. Esto es lo que la tradición común manifiesta. Esto es lo que se le llama la economía de salvación. Actúa a través de los sacramentos. En este tiempo ya en la iglesia, vive y actúa en su iglesia y con ella de una manera nueva, propia. Actúa por los sacramentos. Y a esto es lo que le llamamos entonces la economía de la salvación. Es la actuación de Cristo, esa obra salvadora que se va desarrollando a través de los sacramentos. A través de los sacramentos. Ahí va actuando, se va haciendo presente esa obra de salvación. Esa es la economía de la salvación, la cual consiste en la comunión, en la comunicación de los frutos del misterio pascual de Cristo, esa transmisión, esa efusión de ese fruto, de ese misterio pascual de Cristo que se da en la celebración, en la liturgia sacramental de la iglesia. Por esto, de toda esta realidad de la obra de salvación que vamos desarrollando, que vamos viendo como obra de salvación, la economía de la salvación. Cristo que se hace presente, que se manifiesta y se da actuando en medio de la iglesia. Vamos a ver entonces esa experiencia, la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. A través del misterio pascual y la liturgia, Cristo se hace presente. Pero esta es una obra de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La liturgia, todo lo de la celebración de la iglesia. Empezamos viendo entonces el Padre como fuente y fin de la liturgia. Después veremos la experiencia sobre el Hijo, la obra de Cristo. Y después la acción, la obra del Espíritu Santo. Para ver así en conjunto la Santísima Trinidad como obra, la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versos del 3 al 6, empieza con esa alabanza al Padre. Entonces el Padre, fuente y fin de la liturgia. Esa alabanza al Padre. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser hijos de adopción. Ese es el capítulo primero de la carta de Pablo a los Efesios. Es como un hermoso himno de alabanza, de reconocimiento de la persona del Dios Padre. Él nos eligió de antemano para ser sus hijos, adoptándonos como hijos suyos, hijos adoptivos por Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Y todo esto es para alabanza de su gloria. De manera que el bendecir es una acción divina. Es una acción divina el bendecir que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don. Es palabra y don para nosotros, aplicado al hombre. Ese término significa entonces la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. De manera que en los sacramentos entonces se hace esto. Una experiencia de adoración y entrega a Dios, que es nuestro Creador, dándole gracias por esos dones, por esos sacramentos, por esa manifestación y obra de amor que hace en nuestras vidas. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos,
Toda la obra de Dios es bendición. Todo es obra, es don de Dios, es bendición. Tú y yo, la naturaleza, las aguas, los ríos, los mares, el viento, todo lo que experimentamos, desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda obra de Dios es bendición. Desde todo lo que se realiza. Desde el poema lírico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial. Los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina. Una inmensa bendición divina, toda esa obra de salvación. Por eso desde el comienzo Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y la mujer, empezando desde Adán y Eva. Después esa alianza con Noé y con sus hijos y con todos los seres animados. Todo esto renueva una bendición de fecundidad a pesar del pecado del hombre, a pesar de la desobediencia, a pesar de las malas acciones, de todo lo que el hombre a través de su actitud errada ha causado. Sin embargo, Dios manifiesta su bendición. A pesar del pecado, a pesar de la realidad del hombre que abandona, que rompe el proyecto de Dios. Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana. A partir de Abraham penetra esa bendición en la historia humana que se encaminaba hacia la muerte. Y Dios derrama su bendición en la historia humana, en cada ser, en la persona, para hacerla volver a la vida, para hacerla volver a su fuente, que es Él, es Dios. Él es la fuente de vida. Para que la fe del Padre de los creyentes, de Abraham, que acoge la bendición, ahí se inaugura esa historia de salvación. Fíjense que no es por mérito del hombre, del ser humano, es por pura gracia, es por pura misericordia y amor de Dios que se inaugura esta obra de salvación y esa experiencia de fe y se renueva esa bendición de Dios. Las bendiciones divinas se manifiestan entonces en acontecimientos maravillosos y salvadores. Esa bendición divina se manifiesta en acontecimientos maravillosos y salvadores, en esa historia de salvación. Y hoy también en nosotros, hoy también en tu vida, en tu familia, en tu caminar, en la iglesia, a través de los sacramentos, se sigue manifestando ese acontecimiento maravilloso y salvador en la humanidad. Pero inicialmente esas bendiciones divinas se manifestaron en esos acontecimientos maravillosos y salvadores, como es el nacimiento de Isaac, cumpliendo la promesa a Abraham de darle un hijo, el hijo de la ancianidad. Cuando parecía imposible, Abraham y Sara, ancianos y Sara estéril, 90 y tantos años, sin embargo Dios cumple su promesa. Y ahí inicia esa obra maravillosa, ese acontecimiento maravilloso y salvador, el nacimiento de Isaac. Después otro acontecimiento fundamental en esa historia de salvación del pueblo, la salida de Egipto, la Pascua, el Éxodo, esa salida de la esclavitud, cuando Dios le saca a través de Moisés y Aarón de la esclavitud de Egipto y le hace pasar a pie el mar. El don de la tierra prometida, le lleva hasta Canaán y le entrega esa tierra prometida. Después la elección de David como rey de Israel y la presencia de Dios en el templo, el exilio purificador y luego el retorno de un pequeño resto de ese pequeño pueblo, la ley, los profetas, los salmos, todo esto que deja la liturgia del pueblo
elegido recuerda a la vez a estas bendiciones divinas. Todo esto es ese recuento, es el recuerdo, es la memoria de esas bendiciones divinas, y responden cada una de ellas a las bendiciones de alabanza y acción de gracias que se pueden presentar y llevar al Padre. Por eso en la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. Esas bendiciones divinas. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones, de la creación y de la salvación. Él es esa fuente, Él es ese fin de todas las bendiciones y de las creaciones de la salvación. En su Verbo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma entonces de sus bendiciones y por Él derrama en nuestros corazones ese don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Fíjense, queridos hermanos, hermanas, qué hermoso este designio y proyecto de Dios, este camino, este recorrido, camino de salvación que Dios tiene para con nosotros a lo largo de nuestro caminar. Cómo a través de estos signos, señales y en la liturgia de la Iglesia va manifestando esas bendiciones divinas. Se comprende entonces, por tanto, que en cuanto a respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión como respuesta a esas bendiciones espirituales que el Señor nos concede. Entonces, la liturgia de la Iglesia tiene como una doble respuesta a esa experiencia de bendiciones espirituales con las que el Padre nos ha enriquecido. Por una parte, la liturgia, la Iglesia unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, como lo expresa en Lucas capítulo 10, verso 21, que bendice al Padre por su don inefable. Segunda de Corintios 9, 15. Y mediante la adoración y alabanza a la acción de gracias. De manera que por una parte, bajo esa acción del Espíritu Santo, la Iglesia vive la unidad de la Iglesia, unida al Señor, bajo la acción del Espíritu Santo. A través de ella bendice al Padre por su inefable amor y mediante la adoración y la alabanza de acción de gracias. Y por otra parte, entonces, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones, la ofrenda de ella misma, la ofrenda del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo, de la lucha de cada día. No deja de ofrecer la Iglesia al Padre sus propios dones, pero también de implorar que el Espíritu Santo venga sobre la ofrenda, sobre la ofrenda que los mismos fieles hacen. Que venga esa bendición de Dios sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero. Que no cesen esas bendiciones de Dios, a fin de que por todas partes y por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote, por él y por el poder del Espíritu, esas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza y gloria de su gracia. Y es, hermanos, hermanas, esta es la acción y la presencia de Dios en medio de la Iglesia. Recuerden que vamos a ver la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. Entonces, toda esa alabanza, acción de gracias, oraciones, plegarias, todo lo que la Iglesia ofrece y presenta a Dios Padre, es esta, la presencia del Padre como fuente y fin de la liturgia. Pues bien, mis hermanos, vamos a concluir este espacio, miércoles de formación,
con esta experiencia, esta manifestación del Padre como fuente y fin de la liturgia. Después veremos la acción y la presencia de Cristo en la liturgia y también del Espíritu Santo. Que sea el Señor que siga fortaleciéndonos y acompañándonos. Que la experiencia de la gracia de Él, el amor de Dios y sobre todo su presencia en toda nuestra vida, en nuestro caminar y a través de la celebración litúrgica de nuestra iglesia, se manifiesten los diversos y diferentes dones de salvación que Dios tiene para con nosotros. Dios les bendiga.